Dentro de la rama de la psicología han existido diferentes teorías, las cuales muchas de ellas son tratadas en la actualidad, mientras que otras ya fueron erradicadas. Sin embargo, hacen parte del crecimiento de la psicología como ciencia de estudio. Una de las teorías más influyentes nació en la Edad Media, donde primaban la opinión cristiana de la Iglesia por sobre todo pensamiento, y fue allí donde se dejó de lado el pensamiento de que toda conducta surgía por libre albedrío, y nace la idea propuesta por René Descartes, el cual establece dos principios. El primero es el comportamiento voluntario e involuntario, y el cuerpo y alma, llamándola dualismo cartesiano. Asimismo, propuso un esquema de arco reflejo en donde afirmaba que toda conducta involuntaria era causada por el mundo físico y es a través de los sentidos, en donde dicha información llega al cerebro y éste se conecta con la mente por medio de la glándula pineal. De esta manera, afirma que es el cerebro el encargado de enviar señales a los músculos para que así el cuerpo humano pueda responder ante un mundo físico de manera voluntaria o involuntaria. Para Descartes, la conducta involuntaria es aquella la cual no está regida por la mente, sino es instintiva y emocional. Y la conducta voluntaria es aquella que está regida por la mente y se debe a la voluntad. Otra de las teorías importantes en esta época fue la formulada por Locke, quien afirmó que el ser humano adquiere todas sus ideas y pensamientos a través de la experiencia, a lo que él llamó empirismo. Gracias a este argumento nacen los empiristas y asimismo se crea una contraposición entre innatista y empirista. Los innatistas afirmaban que toda idea o pensamiento en el ser humano es innato. Posterior a esto, nacen los asociacionistas británicos, los cuales querían entender cómo funcionaba el comportamiento complejo en los seres humanos y llegan a la conclusión de que toda idea o pensamiento llega a través de los sentidos, apoyando la postura empirista de la época. Por consiguiente, el asociacionismo británico es el principio de psicología que explica cómo las ideas complejas surgen llegando a la conclusión de que el conocimiento viene del mundo de los sentidos y que estos solo pueden proveer sensaciones. Las ideas complejas son la asociación entre las sensaciones simples. Siendo así, David Hume supone que las ideas y sensaciones del cerebro no se crean de una manera aleatoria, sino que existen unas leyes de asociación que muestran los mecanismos de nuestra mente, al elaborar las ideas complejas a partir de las ideas simples. Se destacan tres tipos de leyes. Primero, contigüidad. Son las ideas que se han vivido juntas, que aparecen en el espacio entre dos sucesos. Se refiere al intervalo entre estímulo condicionado y al estímulo incondicionado. Segundo, contraste. Son las ideas opuestas que tienden a aparecer juntas en nuestra mente. Tercera y última, la semejanza. Son las ideas que aparecen juntas en nuestra mente, son las que tienen un contenido similar. Es importante hablar de que la contigüidad fue la que más prevaleció, fue presentada en el paradigma experimental de Hermann Ebbinghaus, ya que en esta se evoca el estímulo que se encuentra más cerca en el tiempo y con mayor facilidad. En la psicología experimental, que nació del asociacionismo a la experimentación, en primer lugar, Pavlov dice que no todos los reflejos son innatos, que pueden surgir nuevos reflejos a los estímulos y que los reflejos son respuestas involuntarias a un estímulo, los cuales tienen ciertas características, son respuestas complejas, simples, automáticas, involuntarias, rápidas, inflexibles, es decir, que no cambian. De este modo, el estructuralismo se ubica en el condicionamiento clásico. Su método de investigación se enfocaba en la autoobservación controlada de la conciencia en condiciones experimentales. Vale recordar que hay variables que afectan el condicionamiento clásico, las cuales son el intervalo entre ensayos, que es el comienzo del estímulo condicionado y el comienzo del estímulo incondicionado dentro de un ensayo de condicionamiento. Cabe decir que entre más largo es el tiempo de ensayo, mejor es el condicionamiento. Otras variables son la manera en la que los estímulos se asocian. El condicionamiento de demora corta. Es cuando en cada ensayo se presenta el estímulo condicionado y tras una breve demora el estímulo incondicionado. El estímulo condicionado puede continuar durante todo el estímulo incondicionado o bien terminar cuando empiece este. Condicionamiento de demora larga. El condicionamiento de demora larga es un procedimiento parecido al condicionamiento de demora corta, pero con una mayor demora de tiempo. No incluye un intervalo de huella, ya que el estímulo condicionado dura hasta que comienza el estímulo incondicionado. El condicionamiento de huella se presenta el estímulo condicionado y el estímulo incondicionado.
Se aparecen una vez ha transcurrido un tiempo desde la finalización del estímulo incondicionado. El condicionamiento simultáneo es cuando tanto el estímulo incondicionado como el estímulo condicionado se presentan al mismo tiempo. Condicionamiento retroactivo. En este procedimiento, el estímulo incondicionado se presenta antes del estímulo condicionado. Cabe recordar que los más efectivos son los de demora corta y larga, y el menos efectivo es el retroactivo. Enseguida, las otras variables que afectan el condicionamiento clásico son el número de apareamientos entre ensayos. También afectan el condicionamiento clásico, ya que entre más apareamientos se presenten, mejor será la fuerza condicionada. Por otra parte, aparece la frecuencia, que se mide a través de la latencia y la magnitud. Asimismo, aparece Skinner generalizando el concepto de reflejo, usando como este concepto permite interpretar correctamente la distinción entre una ciencia de la conducta y la fisiología. Puede afirmarse la naturaleza refleja de la conducta total, es decir, que la conducta de un organismo es una exacta función de las fuerzas que actúan sobre el organismo. Skinner adopta el funcionalismo y plantea que no se trata de describir el evento observado en sí mismo, sino su relación con otros eventos. Asimismo, se aleja de las visiones tradicionales al no usar explicaciones fisiológicas, sino que se limita a relaciones de datos observables de estímulo y respuesta. Gracias a esto, Skinner estableció el condicionamiento operante, el cual lo define como aquel organismo que opera sobre el ambiente produciendo respuestas afectadas por las consecuencias. Gracias a esto surgen 4 estrategias operantes: 2 de refuerzo positivo y negativo que se encargan de fortalecer la conducta, y 2 de castigo positivo y negativo que se encargan de debilitar la conducta. Se plantearon 2 procedimientos importantes. El primero fue el de moldeamiento, en el cual se establece una nueva respuesta y se refuerza aproximaciones sucesivas a la conducta deseada. Por otro lado, está el procedimiento de encadenamiento, el cual establece repertorios de comportamientos complejos requiriendo cadenas de respuestas aprendidas. Por otro lado, existen diferentes variables que afectan este condicionamiento. La primera de ellas es la contingencia, estímulo-respuesta, la cual afirma que a mayor grado de contingencia, más rápido cambia la conducta. La segunda es la contigüidad, estímulo-respuesta, que establece que a mayor contigüidad, más rápido el aprendizaje. La tercera es las características del reforzador, la cual hace referencia a la intensidad, cantidad y tipo de reforzador. La cuarta es las características de la respuesta, la cual afirma que las respuestas musculoesqueléticas son más fáciles de condicionar por condicionamiento operante. Y por último, la del nivel de privación, la cual afirma que a mayor nivel de privación, más eficaz será el reforzador. Finalmente, gracias a esto, Skinner realizó aportes a la conducta voluntaria, reemplazando la explicación fisiológica que se tenía por una explicación funcional, ya que al encontrar múltiples respuestas sin un estímulo que las precediera o un estímulo antecedente, propone 2 tipos de reflejo. Los reflejos tipo 1, los cuales se explican por medio de las leyes dinámicas o secundarias, ya que son creadas para explicar la variabilidad conductual, y los reflejos tipo 2, que se explican a través de las leyes primarias o estáticas. Asimismo, Skinner se apoyó en la ley del efecto propuesta por Thorndike, quien la definió como aquellas conductas que si venían seguida de una consecuencia satisfactoria, su probabilidad de ocurrencia en el futuro aumentaban, mientras que si la conducta va seguida de una consecuencia aversiva, su probabilidad de ocurrencia en el futuro va a ser menor. Sin embargo, a esta teoría le surgió una crítica importante, la cual fue en qué lugar se ubican los estímulos aversivos o satisfactorios. Y la solución de Skinner fue definir operacionalmente los términos. Posterior a esto, le surgieron críticas a Skinner y a su paradigma operante. La primer crítica fue la clasificación de respuestas clásicas y operantes. La segunda fueron los eventos que se clasifican en aversivo o apetitivo o en primarios y secundarios. La tercera fue la contigüidad,
Y la cuarta y última fue que varias respuestas y consecuencias surgen al mismo tiempo. Adicionalmente, existe una formulación skinneriana llamada ley del efecto. Esta dicta que si las respuestas sucesivas dan un carácter satisfactorio, la probabilidad de ocurrencia va a aumentar, a diferencia de si era seguida de molestia, su probabilidad iba a disminuir. Esa teoría. ¿Dónde está ubicada la satisfacción y la molestia? Para evitar subjetividad, la solución fue definir operacionalmente los términos. Después de haber tocado distintas teorías y pensamientos sumamente importantes, toca hablar de dos paradigmas de gran importancia para la psicología conductual. Estos se conocen como molar y molecular. Ambos tienen como objetivo explicar la ocurrencia de una conducta con el fin de controlarla o inhibirla, y determinar las causas de una conducta y los factores que muestran la probabilidad de ocurrencia de esta. Además, en ambos paradigmas, la situación está reducida a una respuesta asociada a una consecuencia específica. Ahora, hablando de sus grandes diferencias, podemos recalcar que en el molarismo la conducta se comprende como un todo y se mide la duración de una conducta. En cambio, en el molecularismo la conducta son eventos momentáneos y se mide un registro acumulativo de respuestas. Lo que nos concierne, el molecularismo se encarga de estudiar la conducta de una manera discreta y puntual. Cada respuesta está definida por el efecto que tiene en el ambiente. Está definido por una cadena de acciones sin ver la continuidad y la total de la conducta. Como podemos observar, se relaciona con el estructuralismo, porque este dicta que se deben entender los componentes individualmente, centrándose en los componentes y no en este como en un todo. El conductismo radical es el campo filosófico del análisis experimental del comportamiento y establece que la raíz de la conducta se encuentra en los efectos o en las consecuencias que los actos tienen sobre nosotros mismos. Este tuvo un origen en un problema que tuvo Skinner. Él creía que el condicionamiento clásico era una explicación válida para entender reacciones ante estímulos concretos y no era suficiente para la explicación de la conducta. El conductismo radical difiere del conductismo watsoniano porque dice que siempre hay una relación funcional entre estímulos y respuestas y que no existe una sin la otra, mientras que el conductismo watsoniano dicta que existe una visión realista que promete un mundo físico sin necesidad del otro. Las terceras variables se conocen como variables que afectan la triple contingencia, estímulo, respuesta, consecuencia, como por ejemplo la privación de comida.